volvemos a encontrar. Gracias, bienvenidos nuevamente a quien no nos haya visto antes. El tema que nos convoca ahora tiene que ver con una frase hecha, tal vez, con una frase comúnmente si los innovadores, los game changers, nacen o se hacen, o son o se hacen. Así que les voy a pedir primero que cuenten los proyectos de Luz y de Ana, fundamentalmente, que son los proyectos por ahí innovadores. El resto tiene que ver con speakers que dan contexto y que dan soporte a cada uno de los proyectos. Como vemos que tiene problemas de micrófono, vamos a empezar por Ana. Ana, contanos qué es Elitron para así podemos profundizar un poco. Bueno, gracias, Leandro. Buen día a todos. Nosotros somos una startup basada en biotecnología del portfolio de Grid Exponential. Hacemos bioinsecticidas enfocados en el agro, donde desarrollamos una plataforma bioinformática, donde usamos inteligencia artificial. Necesito preguntarte qué es un bioinsecticida antes, pero bueno. Perdón, un bioinsecticida es un insecticida de base biológica, es decir, no química, que contribuye a producir alimentos de manera más sustentable, con otros beneficios que tienen que ver con manejo de resistencias, pero bueno, para no ir a los temas demasiado técnicos, lo que hacemos nosotros es incorporar a los procesos de investigación y desarrollo más científicos esta plataforma de inteligencia artificial que está focalizada en entender cómo los microorganismos, que son la base biológica del insecticida, controlan a las plagas a nivel genético y molecular. ¿Para cualquier tipo de cultivo? Para cualquier tipo de cultivo. O sea, lo que se estudia es la interacción del insecto con el microorganismo que lo controla naturalmente. Entonces, eso hoy, increíblemente, no es algo que sea conocido en la gran mayoría de los proveedores de este tipo de productos hasta ahora. Obviamente hay algún puñado de startups muy grandes que están en el hemisferio norte, están trabajando mucho en este sentido, pero lo que hacemos es hacer interactuar cientos de variables que están conectadas a esta compleja relación entre el microorganismo y el insecto, que son biológicas, genéticas, moleculares, e incluso otras variables que tienen que ver con el desempeño de este tipo de productos en el campo, como puede ser la calidad del suelo, el clima, los rayos ultravioletas, etcétera, etcétera. Como son cientos de miles de variables, es imposible de manejar eso de una manera lineal como se está haciendo ahora. Entonces, lo que logramos con esta plataforma es ahorrar años de investigación y desarrollo, maximizar la eficacia de estos productos en el campo y, bueno, ser escalables, ¿no? Que es una de las condiciones por las cuales conseguimos inversores. En tu caso, Luz, que es Henry, también te vamos a hacerle esa misma pregunta como para poner en contexto las preguntas también. Buenísimo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Henry es una academia de programación que invierte en la educación de las personas. Entonces, a diferencia de las academias tradicionales, los estudiantes solamente pagan una vez que consiguen un trabajo. O sea, estudian con cero costo inicial y tenemos carreras enfocadas en conseguir un trabajo en tecnología, ¿no? Entonces, tenemos la carrera de desarrollo web full stack y la carrera de data science. Nosotros nacimos con una misión de acelerar la transición hacia la igualdad social, conectando a personas con empleos bien remunerados, y no solamente bien remunerados, sino empleos en compañías de tecnología que están cambiando el mundo en el que vivimos hoy, con un impacto muy positivo en la vida de las personas. Son carreras cortas, las que tenemos en Henry, de 4 o 5 meses, súper intensas, de mucho estudio, porque nosotros decimos que aprender a programar es como aprender a volar un avión, se necesitan muchas horas de vuelo, y es una modalidad en vivo y a remoto. O sea, cualquier persona en cualquier parte de Latinoamérica puede estudiar en Henry la carrera de desarrollo web o la carrera de data science, y nosotros mismos los ayudamos también a conseguir un trabajo en tecnología en compañías como unicornios de la región o startups en Estados Unidos, en la región también, en Europa, en Asia. Tenemos, la verdad, el 87% de nuestros estudiantes trabajando para todas partes del mundo. Entonces nos focalizamos mucho en eso, en el desarrollo de las habilidades técnicas que el mercado demanda, las habilidades blandas que las compañías necesitan hoy cada vez más y que buscan cada vez más, y en ayudarlos a conseguir un trabajo. Entonces, a prepararse para una entrevista, a ver
cómo armar un perfil en LinkedIn, un currículum, qué resaltar de cada uno, con la idea de ayudar a las personas a conseguir un trabajo en Latinoamérica y así reducir la desigualdad de Latinoamérica. Ok, gran proyecto. Matías, contanos un poco cuál es el rol de Gridix en este ecosistema de innovación, digamos. Ustedes son una incubadora de empresas, lo vas a contar mucho mejor vos, pero contame un poco el rol que tienen en buscar capital, por un lado, pero bueno, no quiero adelantarme a tu propia respuesta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gridix es un constructor de compañías enfocados en el sistema científico latinoamericano. Lo que nos pasó cuando empezamos es que queríamos invertir en proyectos basados en ciencia, específicamente en biotecnología, pero no había proyectos formulados de forma apropiada para poder seguir una trayectoria de Venture Capital. Entonces lo que dijimos es, no podemos desaprovechar el talento que está disponible en la región y que está entusiasta de transformar su carrera científica hacia una carrera más emprendedora. Entonces tenemos que trabajar desde el comienzo con esos científicos para ayudarlos a formular esos proyectos. Y lo que hacemos es acompañarlos en ese proceso. Trabajamos con ideas científicas. Justo hablábamos con Ana antes de entrar, que ella decía, no, pero nosotros nos invirtieron antes de que tuviéramos un prototipo. Le digo, no, Ana, todos les invertimos antes de que tengan un prototipo. Ana confesó que no se sentía emprendedora. O sea, llegó a confesar eso y que vos la convenciste de que ella es una emprendedora. No, nosotros somos catalizadores. Hay que rascar un poquito y salió ahí esa energía. Pero la ironía tiene que ver con que conectás dos mundos que históricamente estuvieron desconectados. O sea, la búsqueda de capital por un lado, el capital privado y el mundo científico. Corregime, Ana, también si me equivoco en ese sentido. Digo, hay como dos mundos que estuvieron históricamente desconectados y que en los últimos años empezaron a conectarse a través de incubadoras o fábrica de empresas como las de Matías, pero también el mundo científico dio esos pasos. Corríjanme. Sí, nosotros lo que hacemos para poder dar un camino más cierto es, nosotros tenemos nuestro propio fondo. Somos un fondo de Venture Capital que requiere hacer todo este proceso de formular estos proyectos, de unir a los científicos con perfiles de negocios. Ana es justo el perfil de negocio que llega a descubrir muchos proyectos científicos y se queda con el que cree que es más compatible, y los científicos hacen lo mismo, ven muchos emprendedores y se quedan con el que creen que es más compatible. Pero al final del día hacemos todo esto para invertir con lógicas de Venture Capital. Y tenemos que estar en una instancia de asumir muchísimo riesgo. La mayoría de las empresas en las que invertimos no hubieran existido si no es con este proceso. Y en lo que al principio se nos presentó como una restricción de la naturaleza, hoy se nos presenta como la mayor oportunidad. Hemos desarrollado una metodología, un proceso, un entendimiento de esa sensibilidad de cómo entrar tan temprano, que hoy la estamos intentando replicar en toda la región. Recuerdo la anécdota de que existía un Excel con 300 y pico de empresas. Bueno, hoy son 2.200 proyectos científicos de toda la región que bueno, se va creciendo todos los años. Nosotros estimamos, en Latinoamérica hay unos 200.000 investigadores relacionados a ciencias de la vida. De esos 200.000, nosotros, por la sensibilidad que ya tenemos de cuántos al final se interesan por esta conversación, estimamos que un 10% de esos podrían ser sujetos de una conversación como la que proponemos nosotros. Esos son 20.000 investigadores que podrían estar relacionados, que no solamente van a crear las empresas, sino también son una oportunidad de talento que van a capturar. Hoy nuestras empresas tienen casi 600 empleados entre todas las empresas del portfolio, y eso va a ir creciendo, y eso es una gran oportunidad que tiene Latinoamérica, es esa disponibilidad de talento, que hoy el software ya, bueno, Henry es un producto de la restricción de talento que hay en la región, ¿no? Eso, hoy en biotecnología todavía tenemos un proceso para capturar talento que está disponible ahí. ¿A cuánto están de llegar al primer unicornio? Si es que eso también es un objetivo. Ustedes tienen 42 proyectos, me decías antes. Sí. Hoy invertidos, ¿cuáles? ¿Algunos cercanos? Bueno, tenemos algunos proyectos que están muy bien, como Biflow, Stamp. Algunos son más conocidos, que están en procesos de Venture Capital, claro. La realidad es que sí, puede ser que surjan unicornios,
nosotros creemos que en este segmento estamos apuntando y en el diseño inicial de los proyectos pensamos más en 100, en 10 de 100 que en uno de 1000. Claro. ¿no? Creemos que son proyectos que tienen un proceso más lento de llegada al mercado y formulación de sus propuestas. Son 3, 5 años, son 10, 15 millones de dólares para llegar al mercado, pero una vez que llegan al mercado se derrisqueó el delivery de la tecnología. Claro. Y ya la lógica de crecimiento tiene más que ver con un negocio concreto, ¿no? Así, por ahí en el mundo digital, que todavía necesitas mucho más capital para escalar porque funcionás con las lógicas más consumer que siguen siendo inciertas hasta que no tenés grandes escalas, digamos, ¿no? Entonces ahí nosotros pensamos que, si bien ojalá que venga un unicornio y sería muy bueno para el ecosistema, más que nada para la visibilidad, nosotros estamos pensando más en esos modelos más concretos de 100 Claro. que de 1000. Digamos, ¿no? Está claro. Y de eso, de 100, ya hay algunas que están cerca. bastante cerca. Sí, Bien, varias del portfolio. para celebrar entonces. Bueno, un poco también lo que hablábamos antes, fuera de la mesa, tiene que ver con también celebrar de alguna manera que los fondos empiecen a destinarse no solamente a fintech o a generar bitcoins, sino también a biotecnología o proyectos que pueden cambiar la vida cotidiana nuestra. Digamos, Sí. ¿cómo lo miran ustedes eso? Nosotros vemos que todo este sacudón... El bitcoin también puede cambiar nuestra vida, de hecho, ¿no? Pero... Sí, y la cambia. Y la digitalización del mundo en todos sus aspectos es fundamental y generó cambios. La pandemia aceleró ese proceso de un montón de cosas que todavía no estaban tan claras. Y tiene que seguir la digitalización del mundo. Hay un montón de cosas por digitalizar y todo eso debería ser beneficioso. Pero también tenemos que cambiar la matriz productiva del planeta. Tenemos que cambiar cómo producimos alimentos, cómo se hace agricultura, cómo producimos energía, materiales, un montón de medicina, un montón de cuestiones que tienen que ver con más los átomos y no tanto con los bits, ¿no? Y ese universo de proyectos no tiene tanta atención en el mundo de Venture Capital, no tiene tanto porcentaje de inversión como sí lo tiene el mundo digital. Y nosotros entendemos que este cimbronazo puede ser una oportunidad para esta nueva emergente startup. ¿Por qué? Porque el apetito de Venture Capital no va a descender tanto como si descendió en el mundo fintech. Entonces va a haber disponibilidad de Venture Capital, pero para nuevos asset class. Está claro. Romina, me gustaría que cuentes un poco cuál es el rol, o cuál debería ser el rol del Estado en esta articulación que hablábamos antes, justamente, ¿no? Del capital privado y las buenas ideas que pueden venir del mundo científico o no, y cómo se interactúa, cómo debería interactuar el Estado en ese rol. Concretamente yo tengo para poner como ejemplo esta iniciativa que es el Parque de Innovación del Gobierno de la Ciudad, en donde, ¿qué tiene que hacer el Estado? Facilitar. Se resume en esa palabra, porque lo que tenemos que hacer es que Matías conozca a más Ana, que integren a más proyectos de Henry, que trabajen con las empresas para ver qué demanda hay y que alimenten a las universidades y a los institutos de formación para que se ajuste a esa demanda que está en el mercado. Entonces, a ver, los game changers, si se hacen o si surgen, no importa. El rol del Estado es fomentar que esté esa arena de donde haya más. O sea, celebrar cada game changer, pero lo que tiene que hacer el Estado es generar la cultura de innovación para que no sean casos excepcionales. Claro. Y que haya esta combinación en donde vos facilites la integración. La realidad es que cuando empezamos a pensar este proyecto del Parque de Innovación, lo primero que ves es que en los parques que se destacan en todas partes del mundo hay una universidad, hay empresas vinculándose. Lo primero que te dicen es tiene que haber muchas áreas abiertas, muchos espacios de uso público en donde pueda ir el vecino, pero donde también esté la empresa y donde puedan trabajar de manera conjunta, porque si los mantenemos en claustros separados, en espacios diferenciados de la ciudad, esa integración no se da naturalmente. Y un parque de innovación lo que tiene que hacer es eso, que se dé esa vinculación naturalmente y desde gobierno facilitarla, generar esos espacios que hagan que esto fluya. Un emprendedor o un innovador, en caso, ¿cómo aplica para estar ahí? Digamos, ¿cómo pide espacio, pide Hoy, mentoreo? El proyecto está desarrollándose dentro de las iniciativas.
están llevándose los servicios, está abriéndose los espacios públicos que van a estar inaugurados en el mes de febrero de este próximo año. Entonces, si caminan por la cancha de River pueden ver ahí está todo explotado. Exactamente, están todas las obras. Podrías mencionar otra cancha, no hacía falta mencionar la cancha de River, pero bueno. De la cancha de River, porque es donde estaba el predio del Parque Innovación, tengo que decir River 3 veces por lo menos. Bueno, y entonces ahí se está desarrollando toda la parte de infraestructura y a partir de febrero o quizás algún mes antes. Vos decías los vecinos también es acceso libre, sí, público. Por supuesto. Esto va a ser un nuevo barrio de la ciudad en donde vas a encontrarte con universidades, porque va a estar la UBA, va a estar la UTN, va a estar DITELA, va a estar el ITBA. Además va a haber empresas, se están subastando las parcelas, entonces ahí se van a levantar distintas empresas, va a haber edificios de coworking, va a haber edificios de co-living, que era también una demanda que había en esa zona de la ciudad. Hay muchas instituciones educativas también alrededor, está conectado con la ciudad universitaria. O sea, es un polo educativo y donde también va a haber empresas y donde ya hay empresas en los alrededores. Entonces, va a haber mucho espacio público porque un 60% del predio es público y entonces también van a poder acceder pero los vecinos. el gobierno puede convocar también para que los emprendedores desarrollen sus proyectos ahí. Sí, y va a haber muchos. Una de las iniciativas que ya estamos trabajando es un edificio que vamos a hacer que va a tener un coworking de laboratorios, justamente para que haya muchos más emprendimientos que puedan hacer uso en esas primeras etapas. En donde es una escasez, ¿no? Claro, las horas de laboratorio hay que es una validar, y bueno, Matías quizás puede hablar más sobre las necesidades que tienen estas startups que están empezando y que de repente tener un laboratorio donde pueden hacer estas etapas iniciales de prueba de producto, de llegar al desarrollo de ese producto. Bueno, justamente sí, claro. Es un área en donde queremos que hagan uso, donde haya coworking, donde esta vinculación con los otros actores del ecosistema de innovación que van a estar presentes, enriquezca y tengas más propuestas, más desarrollos, más game changers, y no solo para la ciudad, para el país y para salir al mundo, ¿no? Porque está claro que el talento que hay en Argentina alimenta al mundo también. Está claro. Bueno, dijiste alimentar, me diste la puerta para Ana, justamente. Contanos, Ana, dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Digamos, vos no tenías, lo dijiste antes, no te sentías emprendedora. ¿Qué fue qué aprendiste en la incubadora o en el proceso de Gridex? ¿Y qué delegaste también? Porque vos, digamos, de alguna manera no podés hacer todo. ¿Cuántos son ahora? ¿Cómo está el proyecto? ¿Cuán maduro está el proyecto? Bueno, nosotros arrancamos con Gridex en 2020, hicimos el proceso de la pandemia. Sí, justo cuando iba a arrancar presencial, bueno, se cerró la puerta, así que fue complicado y a la vez fue una oportunidad porque nosotros somos 3 socios, yo soy emprendedora de negocios, soy licenciada en administración, tengo un socio que es entomólogo, es decir, estudia insectos, y otro socio que... es el que lleva los bichitos todo el tiempo. Sí. Increíble que pueda haber alguien que sea entomólogo, pero lo hay. Y es mi socio. Y el tercer socio, que es un chico más joven que estaba estudiando bioquímica, pero estaba haciendo un postdoctorado en Canadá, y pudimos hacer toda la integración con Grid virtual, que por ahí de otra manera no lo hubiéramos pensado si no hubiese existido el contexto de pandemia. Hoy nosotros estamos en un estadio, como dice Mati, ¿no? Son estadios, son procesos mucho más largos, donde poder sacar un producto te lleva varios años, no solo por el desarrollo científico, que además tiene el componente de que es innovador. Entonces, bueno, estás haciendo algo que o nunca nadie hizo o estás tratando de innovar desde algún lado. Entonces hay mucha prueba y error y mucho vuelta atrás. Entonces eso un poco como que te condiciona. Nosotros recién estamos ahora en etapa de probar algunos de nuestros primeros productos en el campo, que es una etapa bastante decisiva, y como te decía, somos los 3 socios y tenemos 4 personas, 4 empleados que están en las distintas áreas de las ciencias de la vida y ciencias de la información. ¿Encontraron productores interesados en sus productos o cómo tratan de convencerlos? Porque también ese es otro tema, ¿no? O sea, tu consumidor termina siendo alguien que no conoce. Es muy buena la pregunta. Nosotros, desde, digamos, por lo que nos enseñó Grid a cómo pensar nuestro negocio, miramos el mundo, ¿no? Entonces no nos suscribimos simplemente a la Argentina, que tenemos la suerte también de estar en Argentina con un productor que es súper vanguardista, que es adoptador de tecnología, que se interesa por todo lo nuevo, pero yo creo que uno de los drivers más importantes es esto de
los planes de decarbonizar la economía que exigen a los productores empezar a tener producciones más sustentables, complementado con herramientas de trazabilidad. Incluso para la exportación le piden. Sobre todo para exportación. Claro. Entonces vos podés tener un productor acá de cultivos sobre todo intensivos, como pueden ser frutas y verduras de exportación, que están muy limitados a la hora de aplicar químicos, sobre todo muy cerca de la cosecha, porque directamente les rechazan los cargamentos en Europa. Entonces, desde ese lugar hay una demanda enorme, cada vez creciendo más, y también lo ves en las grandes compañías como pueden ser Corteva, Syngenta, Bayer y las grandes compañías de agroquímicos que están buscando entrar en este mercado y lo están haciendo de manera muy agresiva cada vez más. Sobre todo en el nicho de insecticidas, que es la oportunidad que vimos nosotros para acotar y focalizar en algo, ¿no? Está claro. Luz, contanos un poco también el estadio en que están ustedes, de cómo, digamos, si les cuesta conseguir alumnos en ese sentido, porque la demanda sabemos que existe, las herramientas están disponibles, pero no sabemos si existe la conciencia de los alumnos, o incluso uno piensa en alumnos, piensa en jóvenes, pero no necesariamente tienen que ser jóvenes, puede haber over 40, digamos, si consiguen la masa crítica también en ese sentido. Buenísimo. Nosotros arrancamos hace 2 años con Henry. Lanzamos... Todos son fruto de la pandemia. Sí. Nosotros lanzamos una semana antes de la pandemia. O sea, una semana antes de la pandemia hicimos nuestro primer cohorte, nuestra primer prueba piloto, que habíamos lanzado en un grupo en Facebook, algo muy cerrado como para probar el producto. Y hoy por hoy tenemos más de 45.000 aplicaciones por mes, porque es de todas partes de Latinoamérica. Y claro que no pueden dar abasto todas, ¿no? Claro, nosotros solamente estamos admitiendo el 3% y vamos creciendo mes a mes para poder estar constantemente armando los equipos de los instructores y demás para que puedan cada vez más, poder invertir cada vez más en más personas. Nuestro objetivo es invertir en las personas, entonces es como un círculo virtuoso. A medida que tenemos más estudiantes, que esos estudiantes se reciben y esos estudiantes consiguen un trabajo, ahí nos empiezan a devolver el dinero y nosotros podemos invertir en más estudiantes. Claro. Entonces, al principio, nosotros al lanzar en pandemia había mucho interés por la programación, así que tuvimos muchísimos aplicantes, pero sí es un desafío el hecho de, en muchos casos, es un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces es pasar por una etapa, por un proceso de educación súper intenso, que tiene un montón de desafíos y que tiene esto muy conocido en tecnología, que es el síndrome del impostor, que es esta capacidad de decir como yo no puedo, y bueno, está constantemente la comunidad de Henry con mucho soporte y mucho apoyo para salir adelante, y por eso la experiencia de trabajo es un trabajo súper en comunidad, es un aprendizaje muy colaborativo. Y en ese sentido nosotros fuimos creciendo en aplicantes, y hoy por hoy estas aplicaciones son cada vez más orgánicas. La verdad que estamos teniendo muchas aplicantes que vienen de forma orgánica, hay mucho boca a boca en Henry, porque justamente lo que tratamos es de que todos puedan como esparcir la voz de su impacto. Nosotros tenemos en Henry lo que le decimos los booms, que es cuando un Henry consigue un trabajo. Entonces siempre ponemos al estudiante en el centro de la película, porque al final del día es él quien se esforzó, quien pasó por este proceso y consiguió un trabajo y logró transformar su vida en muchos casos. Entonces, eso es lo que nos ayuda después al boca a boca, ¿no? Qué mejor que ellos contándolo que nosotros. Y en ese sentido vamos creciendo. ¿Existe la posibilidad de que los estudiantes, incluso durante el proceso de capacitación, generen proyectos propios, o es siempre para buscar un trabajo dentro de una compañía? Sí, hay estudiantes. La carrera se divide en 2 grandes fases, las 2 carreras. Una primera fase que es el bootcamp y otra segunda que es la etapa de laboratorio. Ah, claro. En la etapa de laboratorio... Ahí pueden surgir proyectos. Sí, ahí muchos van pensando ideas, incluso ideas que tienen con amigos por ahí fuera de la academia, o ideas de, no sé, un tío, un primo, o ideas que surgen en el grupo, ¿no? Entonces arrancan pensando un problema en muchos casos y después terminan, bueno, ¿cómo vamos a hacer una solución para este problema de forma rápida, que lo podamos mostrar porque sea como parte del proyecto también? Así que sí, hay existe ese espacio. Mucha orientación a la práctica, sí. Matías, te voy a pedir que me ayudes a cerrar la mesa. De alguna manera, digamos, cómo conectás estos dos mundos y cuáles son los aprendizajes también que podés trasladar
a los que quieren emprender o a los que tienen alguna idea y no saben cómo plasmarla, y que de alguna manera muestres un poco el camino de lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Ellas son dos buenos ejemplos, pero vos desde afuera podés dar esa visión también. Sí, lo primero que me parece que está bueno encontrarse de cara frente a esta oportunidad de emprender, ¿no? No tiene mucho sentido como plan de carrera emprender. Así que hay que buscarlo por otro lado. Tiene que uno contaminarse de algún problema o de alguna realidad o alguna vocación de transformar algo que incluso por ahí ni siquiera sabe que lo va a transformar, para que la opción de emprender no sea una opción porque me parece que está bueno, porque es lindo, sino que sea casi una vocación. Opción. Sí, pero casi como que lo haces porque no podés dejar de hacerlo, ¿no? Como que es la única alternativa, me parece lógica para emprender. Porque si no, realmente no tiene sentido emprender. Las probabilidades de éxito son muy bajas, la probabilidad de un progreso en una carrera profesional, un progreso personal, material, son muy bajas. Entonces, como que no es una buena decisión de elección de carrera, salvo que dejar de hacerlo no sea una opción. Entonces, o sea que los trabajos no se buscan, sino que se crean. Sí, y sobre todo, para mí la definición más contundente de emprender es eso, es inventarse el trabajo, digamos, ¿no? Como que enfrentarse a ese proceso de la hoja en blanco y claro, de poder construir a partir de eso, que es permanente, digamos, ¿no? Como que hasta que uno tenga varios años después, yo creo que son 10 años de emprendimiento para uno poder decir, bueno, más o menos estamos en una situación que esto está yendo hacia algún lado y se está encauzando. Tiene que tener un compromiso de 10 años por lo menos para poder hacer que las cosas pasen. Para que las cosas pasen es difícil y lleva mucho tiempo. A tener después, socios también. No, todo es. No sé por qué se rieron acá, pero bueno. Sí. No, y conectando con la propuesta del evento, que si los game changers son o se hacen, a mí me gusta una definición de Pablo Aristizábal, que es un emprendedor del mundo de la educación, un gran personaje, que él, relacionándolo a los emprendedores, y si nacen no se hacen, pero me parece que aplica también. Él explica que ni nacen ni se hacen, sino que los emprendedores emprenden, o los innovadores innovan. Entonces se encuentran en el arrojo de esa tarea y emprenden o no emprenden, o innovan o no innovan. Entonces claro, está buenísimo lo que decía Romina, no importa tanto de dónde vienen, si vienen los que tienen vocación o vienen los que la vienen a buscar, sino lo que importa es qué están haciendo y si lo están haciendo realmente, y uno cómo se encuentra en esa acción de innovar. Me parece como mucho más relevante que encontrar un gen o tal cual. O destacar que el argentino tiene ese gen emprendedor, etcétera. Uno se encuentra en el arrojo de estar en esa situación, y esa es la mejor forma para mí de encararlo. Gracias por hacer este cierre, que te lo pedí y lo hiciste muy bien, así que te agradezco mucho. Matías, Romina, Luz y Ana, les agradecemos muchísimo. Gracias, pasamos a la próxima mesa, damos por finalizada esta oportunidad. Gracias. Gracias.